Buenas tardes, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Pues aquí deleitándonos, ¿verdad?, con la palabra del Señor en labios de nuestra hermana Tinita. Hemos estado muy atentos, hermanos, y yo estoy seguro que el Señor va a obrar en cada una de las peticiones que han hecho desde nuestra hermana Orte, nuestra hermana Nati y ahora nuestra hermana Tinita, hermanos. Dios va a contestar, hay que tener fe en el Señor, bien decía nuestra hermana, y vamos a estar confiando en el Señor y nos vamos a unir en oración para que nuestro Señor tenga piedad, misericordia de cada una de las peticiones y conteste a su tiempo. Pero ha llegado el momento, hermanos, en esta preciosa tarde ya del consejo bíblico para el día de hoy. Gracias, hermanos, yo le doy las gracias a todos nuestros hermanos que han estado orando por nosotros. Hermanos, reciban un saludo en el nombre del Señor. Ustedes saben quiénes son, hermanos. Bendito sea el Señor. Pues vamos a hablar algo de la... Podríamos decir, hermanos, que es una arma que utiliza Satanás. Satanás utiliza muchas armas. Una de ellas, hermanos, es la depresión. La utiliza muy bien para alejarte del Señor, de la alabanza. Utiliza la ansiedad también en las almas y en las vidas. Pero ahora vamos a hablar de algo muy importante, hermanos, que nadie está exento de eso. Nadie. Este consejo bíblico es para nuestros hermanos jóvenes, para nuestras hermanas jóvenes, para aquellos matrimonios, cuidado, hermanos, y para cualquier persona, cualquier hermano que esté interesado, hermanos, en conocer y sobre todo en saber para poder prevenir a cada uno de nuestros hermanos de este terrible mal. Pero antes que nada yo voy a invitar a los hermanos a orar, a pedirle a nuestro Dios para que sea el Señor quien venga a darnos pues su poder, hermanos, y la guianza del Espíritu Santo para poder traer el consejo bíblico para el día de hoy. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre eterno, Señor, porque nos hemos deleitado desde las 11 de la mañana, Señor, escuchando a nuestras hermanas, trayendo palabras, Señor eterno, y trayendo, Señor, ánimo y consuelo a las vidas, escuchando las peticiones que tu pueblo tiene, Señor. Yo te agradezco, Señor, por sus vidas. Guárdalas y fortalécelas, Padre, a cada una de mis hermanas que hacen posible este programa. Pero ahora, Señor, también ha llegado el momento de que traigas consejo bíblico para nuestras vidas. Y yo te pido en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien venga a guiarnos, oh Señor, y que ponga, Señor, la palabra precisa, Señor, en nuestros labios, para que tu pueblo, Señor eterno, esté bien apercibido, Señor, de los peligros que hay, Señor, y que nos rodean a diario, Señor. Yo te pido tu dirección en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús, te lo pido. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a hablar en esta preciosa tarde ya, hermanos, de algo que está afectando, hermanos, y está mermando aún la iglesia, y se llama la tentación. Como decíamos hace un momento, la tentación, hermanos, es un instrumento que utiliza Satanás. ¿Para qué? Pues para separarte de la comunión con Dios. La tentación, hermanos, la tentación rompe el compañerismo con Dios. Pero, hermanos, sobre todo aquel que cae en la tentación, hermanos, sin duda va a experimentar, hermanos, en su vida consecuencias dolorosas. Es muy triste, hermanos, cuando un hermano cae, pero qué importante es la palabra del Señor para ilustrar un poquito, hermanos, la introducción para el consejo bíblico. Yo quiero traerles a ustedes una historia verídica que ocurrió hace más de 300 años, hermanos, en la vida de una persona que se llamó Agustín de Hipona. Y esto nos va a servir, hermanos, para tomar el contexto de lo que el consejo bíblico nos quiere decir. Miren, cuenta la historia, porque también hay una película, en la historia de la conversión de Agustín de Hipona. Fue de lo más interesante, hermanos, así como ha habido muchas conversiones a través de la historia. Cuenta la historia que luego de un buen tiempo de haber oído y entendido el Evangelio, el mensaje del Evangelio, Agustín era muy reacio a recibir en su corazón al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cierto día, cuenta la historia y la película, se encontraba en un lugar apartado, esperando, fíjese bien, la visita de una mujer, sí, de una mujer, con quien mantenía relaciones ilícitas. Pero él ya había oído el Evangelio. Por un lado, le acusaba, hermanos, su conciencia, hablándole lo vil de su pecado que estaba cometiendo. Pero por otro lado estaba ese mal, hermanos, esa pasión desenfrenada
por aquella mujer que lo iba a ver. Pasión narra en su libro que era más fuerte que la misma muerte, narra el escritor en su historia. Estando en medio de esa lucha, oyó una voz que decía, toma y lee. Algunos creen, hermanos, en la historia, o algunos piensan que fue la voz de un niño que le dijo. Otros creen, hermanos, que fue una voz sobrenatural. El hecho real es que Agustín de Hipona, tomó la Biblia, y hermanos, y la abrió precisamente en la carta que Pablo le escribió a los romanos, allá en el capítulo 13, versículo 13 y 14, a donde la palabra del Señor dice así, escucha bien, dice así la voz de Dios. Andemos como de día, dice la voz de Dios, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y luego dice el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Oh hermanos, y la palabra y no proveáis para los deseos de la carne, se quedaron bien grabados, hermanos, como carácter de fuego en el corazón y en la mente de Agustín. ¿Y saben qué pasó? Dice la historia que allí mismo, hermanos, se arrodilló y confesó sus pecados delante de Dios. ¿Y saben qué pasó después? Recibió a Cristo como Señor y Salvador. Bendito sea su nombre. Cuenta la historia que en un instante más venía la mujer, llegó la mujer a quien estaba esperando Agustín, tocando muy suavemente la ventana de cristal, hermanos, de la habitación donde estaba Agustín. Le dijo en voz baja la mujer, Agustín, Agustín, soy yo. Agustín abrió ligeramente la ventana y mirándola brevemente a la mujer, le dijo, sé muy bien que eres tú, pero yo ya no soy yo. Bendito sea el nombre del Señor. Y inmediatamente cerró la ventana, pero también cerró la mente y la ventana de su corazón a no caer en la tentación. Interesante historia, hermanos, que ilustra bien la victoria sobre la tentación, y eso es muy importante, lo cual será el tema, hermanos, del consejo bíblico de hoy. Bien, la palabra del Señor dice allá en la carta que escribió el apóstol Santiago, allá en su capítulo 1, versículo 12 al 15, narra, hermanos, y cuenta y nos dice cómo soportar la tentación. ¿Cómo soportar la tentación? Estimado joven, estimada señorita, estimado hermano, estimada hermana, la palabra del Señor nos dice cómo soportar la tentación. Pero podrías estarte preguntando, sí, está bien, pero ¿qué es la tentación? Oh, hermanos, es fácil. La tentación es la solicitud a pecar. La tentación es la solicitud a pecar. ¿Que puede provenir de dónde? De la naturaleza caída de todo ser humano, primero, o del mundo, y tercero, de Satanás. Pero la responsabilidad, estimado hermano, la responsabilidad de todo creyente es soportar y resistir, ¿qué? La tentación. Ahora bien, soportar la tentación, hermanos, no es nada fácil. No, hermanos, soportar la tentación no es nada fácil. Pero sean dadas la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque todos los creyentes, hemos sido capacitados por Dios, ¿para qué? Oh, hermanos, para soportar la tentación, todos los creyentes. Dios nos ha dado poder para decir no a cualquier tentación, por muy fuerte que sea. Y por tanto Dios, nuestro Dios, tiene pleno derecho para ordenarnos a que vivamos vidas santas. En el pasaje bíblico, hermanos, que acabamos de leer, encontramos cuatro razones, hermanos, en medio de todo el estudio bíblico, pero es un consejo bíblico, solamente vamos a hablar de 4 razones, hermanos, para soportar la tentación, y son muy hermosas. La primera razón, ¿por qué debemos soportar la tentación? Primero, porque hay una recompensa, bendito sea el nombre del Señor. Hermano joven, hermana señorita, hermano que me estás escuchando, soportar la tentación. ¿Por qué hay que soportar la tentación? Primero,
porque hay una recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice así la voz del Señor. Bienaventurado, fíjate bien, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quién? A los que le aman. Bendito sea el nombre del Señor. La recompensa se expresa primeramente con la palabra bienaventurado. Y esto es hermoso, hermanos. Esta palabra, bienaventurado, significa extremadamente dichoso y extremadamente feliz. A todos los hijos de Dios, hermanos, nos gusta disfrutar de la dicha, de la felicidad, de ser bienaventurados. A todos los hijos de Dios nos gusta disfrutar, hermanos, de las bienaventuranzas y de ser extremadamente felices y dichosos porque no conocemos a Dios. Una manera de lograrlo, estimado hermano, una manera de lograr esto es soportando la tentación. No cediendo a la insinuación siquiera a pecar. Como ya dijimos, que puede provenir, estimado hermano, de la vieja naturaleza, del mundo controlado por Satanás o del mismo Satanás. Si alguna vez has experimentado victoria sobre la tentación, oh hermanos, sabrás lo dichoso que se siente uno después de haber dicho no a cualquier tentación que se te presente. En realidad, estimado hermano, no hay palabra para expresar ese gozo que sentimos los cristianos. Esa dicha de salir victoriosos de la tentación. Ahora, estimado hermano, además de ser bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice la palabra del Señor que recibirá la corona de vida. Bendito sea su nombre. ¿Cuál corona de vida? Bueno, la que Dios ha prometido. ¿A quién? A los que le aman. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros amamos a Dios. Ahora, hermano, la corona de vida se refiere tanto a un galardón en el cielo como a una calidad de vida ya aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermano, si quieres tener una vida plena de significado ya desde este instante, desde esta misma vida, bueno, entonces debes soportar la tentación. Y como recompensa que cuando salgas de este mundo, recibirás que la corona de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Interesante, estimado hermano, que la corona de la vida es algo que Dios ha prometido a los que le aman. Por lo tanto, cuando un creyente, óyelo bien, estimado hermano, cuando un creyente cede ante la tentación, está tentando ¿contra qué? Pues contra el amor de Dios. Recuerda, estimado hermano, recuerda, estimado joven, estimada señorita, que el amor es el vínculo más fuerte entre dos personas. El amor es el vínculo más importante entre dos personas. Por eso, estimado hermano, estimada hermana, la infidelidad en el matrimonio tiene un impacto devastador en los esposos. Por eso. ¿Por qué? Porque se ha atentado contra el amor entre ellos, el vínculo más fuerte que los une. El pecado o el caer en la tentación afecta a Dios, como usted, hermano, no se imagina. ¿Por qué? Porque atenta contra el vínculo del amor que tiene, hermanos, para el creyente. Y eso, hermanos, es doloroso. Lo hemos visto, hermanos, en aquellas personas que han caído en adulterio, hermanos. Es muy triste. Bien, la segunda razón por la cual los creyentes debemos soportar la tentación es porque Dios no tiene relación con la tentación. La insinuación, óyelo bien, a pecar, son totalmente ajenas a Dios. Mal puede, por tanto, un creyente ceder a algo en la cual Dios no tiene nada que ver, nada con la tentación. Porque muchos hermanos dicen, no, pues es que pues fui tentado y cedí. Pero Dios no tiene que ver nada con la tentación. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Allá en Santiago 1:13 dice, la palabra de Dios dice así: Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios. Fíjate bien, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Recordemos, estimado hermano, que la tentación en este caso es una solicitud o una insinuación al pecado. El texto nos dice que cuando uno es tentado, jamás debemos decir que esa tentación viene de Dios. Hacerlo, hermanos, sería equivalente a afirmar que Dios está solicitando que el creyente peque, lo cual es irrisorio, hermanos, y la cual es ridículo y no podemos imaginarnos ni siquiera eso. Dios es santo, bendito sea su nombre. Dios es santo. Y estimado hermano que me estás escuchando, y por lo tanto, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿De dónde entonces proviene la tentación? Bueno, esto nos lleva a la tercera razón para soportar la tentación. Tercera razón. Debemos soportar la tentación, estimado joven, estimada señorita, estimada hermana y estimado hermano, porque la tentación tiene su raíz en la naturaleza caída del creyente. Ahí está, estimado hermano, la raíz. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque lo dice la palabra del Señor. En Santiago 1:14, la voz de Dios dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjese bien, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dos cosas importantes. La raíz de la tentación, estimado hermano, no está en Dios, no, sino en la naturaleza caída de cada uno de los creyentes. Ahí está. Esta vieja naturaleza, hermanos, produce la concupiscencia o el anhelo ferviente de algo que ofende a Dios. Ese deseo sexual exacerbado o desenfrenado o desordenado. Es interesante la manera como actúa la naturaleza pecaminosa, estimada hermana, estimado hermano. Es interesante. Miren, el texto bíblico nos dice que atrae y seduce. Así actúa, hermanos, la carne o la vieja naturaleza. Atrae y seduce. Ambas palabras vienen del mundo de la caza y de la pesca, los dos. Atraer describe a la presa saliendo de su ambiente natural, que le brinda protección, como cuando un cazador atrae a una presa o a un animal salvaje por medio de un cebo, lo atrae. Seducir describe atrapar un pez por medio de una carnada. La carnada que esconde el anzuelo. Así actúa, hermanos, la vieja naturaleza. Es experta en engañar con cebo y es experta en esconder el anzuelo, hermanos, en la carnada. Y esto es sumamente importante que lo conozcamos, estimado hermano. La naturaleza pecaminosa, hermanos, le dice, por ejemplo, a un joven: prueba un poco de esto, fuma. ¿Cuántos si no tuvimos que pasar en la secundaria y en la preparatoria, hermanos, bajo esta presión de los amigos? Toma un poquito. Mira esta hierba, si la pones así no va a pasar nada. Te sentirás extremadamente bien. Y no habrá ninguna consecuencia si lo haces. Ah, hermanos, pero ¿qué pasa, estimado joven, estimada señorita? Esto esconde el anzuelo. El anzuelo en este caso sería drogadicción, sería alcoholismo. Ahora, cuando el joven cede a la tentación, el anzuelo ¿qué? Oh, hermanos, el anzuelo se ha clavado y será tarde para que un joven, una señorita, un hermano, una hermana se libere y quedará atrapada a merced de ese pecado. Hay que tener cuidado. Así actúa la tentación que proviene de la naturaleza pecaminosa que usted y yo llevamos dentro. La tentación, además de provenir de la naturaleza pecaminosa del creyente, puede también provenir hermanos, del mundo, controlado ¿por quién? Por Satanás. En un mundo que por fuera, hermanos, luce esplendoroso. Y ahí, hermanos, hay que tener cuidado con nuestros jóvenes en la etapa de la pubertad. Son muy fáciles, hermanos, a sorprenderse por ese mundo esplendoroso.
Pero por dentro, estimado joven, es corrupto hasta los deseos de la naturaleza pecaminosa del creyente para atraparlo. Como allí está, por ejemplo, hermanos, lo podemos ver a diario. La publicidad que sale en la televisión y ahora en el internet. Las bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que utiliza la publicidad hoy en día, estimado hermano? Hermosos paisajes, hombres fuertes fumando, esculturales mujeres, apuestos galanes, risa, flor de labios. Aparentemente todo es felicidad a raudales. Pero ¿qué es lo que esconde este mundo? Alcoholismo, drogadicción, pobreza, enfermedades, hogares destrozados, hijos abandonados. La tentación también puede provenir del mismo Satanás y sus demonios. Con él se completa, hermanos, esa trilogía de impiedad que está a diario, a diario, a diario. La carne, el mundo y el diablo. De cualquiera de esta fuente puede provenir la tentación. Cuarto, la última razón para soportar la tentación es porque caer en la tentación resulta en muerte. ¿Cuántos si no hemos tenido que ver, hermanos, en estos 30 años ejerciendo la medicina? Hace 20 años, ¿cuánto nos tuvimos que ver, hermanos, morir por el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA? ¿Cuánto nos hemos tenido que ver, hermanos, asesinados, hermanos, porque alguien les descubrió en el adulterio, tanto hombres como mujeres? La cuarta razón, hermanos, es porque caer en la tentación resulta en muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte espiritual. La palabra del Señor, estimado hermano, dice en Santiago 1:15 lo que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Entonces, la concupiscencia de la que ya hablamos, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a ¿qué cree? A la muerte. Es muy triste. Es triste, estimados hermanos. Por un momento de placer, ¿cuántos si no han tenido que asesinar después, hermano? Por un momento de placer, cuánta vida de pobreza, destrucción, de medicamento y al final la muerte. Cuando el creyente atesora en su mente una tentación, óyelo bien. Cuando tú como creyente, estimado joven, estimada señorita, estimado hermano o hermana, vas atesorando en tu mente la tentación y la acaricias y piensas en ella y te deleitas en ella, es como si la tentación, ¿verdad? O la concupiscencia hubieran concebido. En su debido tiempo, ¿qué? Pues en su debido tiempo dará luz, ¿verdad? Y el resultado, oh hermanos, es el hijo indeseable que se llama pecado. Todo esto es un proceso, estimado hermano. Todo esto es un proceso. Nadie peca, hermanos. Nadie que peca lo hace de un momento a otro. No, hermanos. Siempre existe un proceso, estimada joven, estimada señorita. Si tú estás siendo tentada y estás acariciando la tentación, te pedimos en el nombre del Señor que te alejes inmediatamente de eso. Porque estás, ¿qué? Estás acariciando la tentación. Va a haber, hermanos, va a concebir y al final de cuentas dará luz ¿a qué? Al pecado. El adúltero, por ejemplo, no cae en adulterio de la noche a la mañana. No, hermanos, no. La inmoralidad sexual comenzó cuando mucho tiempo atrás este hombre o esta mujer vio a aquella mujer o aquel hombre y dejó que su mente, óyelo bien, que su mente se anida en pensamientos impuros con aquella persona. Allí la concupiscencia concibió. Y en el momento menos pensado dará luz al pecado, que ensucia el espíritu, el alma y el cuerpo con el adulterio o la fornicación. Pero el proceso, estimado hermano, no se detiene ahí en el pecado, no, hermanos, no. Dice la palabra del Señor que el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. El resultado final, hermanos, de ceder y de caer a la tentación es la muerte.
tanto física como espiritual, estimado hermano, y eso es muy triste. No solo la muerte física, como dijimos, sino también lo que es peor, hermanos, te va a llevar a una muerte espiritual, a la separación de Dios. En el caso de los creyentes, el pecado da luz, hermanos, a un deterioro de la comunión con el Padre Celestial, a una pérdida del gozo, de la salvación y a una vida miserable en esta tierra, hermanos, lo podemos ver. ¿Cuántos, si no en las iglesias, podemos ver, hermanos, cómo se va deteriorando su vida? Se van separando de Dios. La hermana o el hermano ya no alaban a Dios, ya no acuden a las iglesias, ya no participan en los cultos, ya no glorifican a Dios, ya no alaban a Dios. El pecado cerró sus labios. Se va deteriorando la comunión con el Padre Celestial, hermanos, y esto es muy triste. Y bien dijimos, se vuelve una vida miserable aquí en la tierra. ¿Cuántos, si no, hermanos, hemos tenido que ver hermanas o hombres, ¿verdad? Hombres o mujeres hundidos en la depresión. Porque un día, hermanos, concibieron al pecado del adulterio y están pagando las consecuencias. Es muy triste, hermanos, ceder a la tentación. Y hay que revestirnos, hermanos, de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo podamos resistir en el nombre glorioso de Cristo nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Pero no quiero ponerle triste. No, hermanos, no se ponga triste. Porque la palabra del Señor dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bendito sea su nombre. Bienaventurado, feliz, dichoso. El hermano se acerca a Dios, tiene comunión con Dios, alaba al Señor, vive una vida santa, habla con su esposa, aumenta la comunión entre los esposos y los hijos. El esposo se preocupa por enseñarle y ser buen ejemplo a los hijos y la esposa por consiguiente. Bienaventurado, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay razones poderosas para soportar la tentación, estimado hermano. Hay premios hermosos. Por eso en esta preciosa tarde, hermanos, que Dios nos ayude a aplicarlas a nuestras vidas. Y podamos vivir vidas plenas, llenas de gozo, hermanos. Y demos la honra y la gloria al Señor todos los días. Que nada empañe, estimado hermano, que nada empañe. Ni manche tu relación con nuestro amado y bendito Salvador, como es este pecado del adulterio y la fornicación, y todo por caer y ceder a la tentación. Y si alguien en esta preciosa tarde, hermanos, que está escuchando el consejo bíblico, ha caído en pecado, hermano, recuerda lo que dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Bendito sea su nombre. No todo está perdido. No todo está perdido, estimado joven, estimada señorita. Porque muchos de los jóvenes, hermanos, caen en pecado. Algunos hermanos o hermanas y se alejan de Dios. No, estimado hermano, vuelve a Cristo. No todo está perdido, estimado hermano. ¿Por qué digo esto? Porque mi amado Salvador, el que yo conocí hace 16 años, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, se deleita en salvar y restaurar a los pecadores, sí, como tú. Solo tienes que venir en arrepentimiento y fe al Señor. No todo está perdido para ti, hermano. No todo está perdido para ti, señorita. Vengamos a Dios en oración. Vengamos en un verdadero arrepentimiento, reconozcamos nuestro pecado, confesémoslo delante de Dios. Mira, Dios te va a extender los brazos nuevamente. Que así sea, hermanos. Este es el precioso consejo bíblico de la palabra del Señor para tu vida. Yo espero en el Señor que atesores su palabra, no mi palabra, sino la palabra de Dios, y la sepas llevar a tu vida. Y si estás siendo tentado por cualquier pecado, solo recuerda que el pecado concibe la muerte también. Aléjate de él y ven a Cristo. Cristo Jesús, hermanos, es amplio en perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, este es el consejo bíblico para este día miércoles. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Y vamos a rogarle a Dios en esta preciosa tarde. Oramos a Dios. Amantísimo Padre Celestial,
Yo te agradezco, Padre mío, Señor, en esta preciosa tarde, porque me concedes nuevamente, Señor, la dicha de venir delante de tu presencia y delante de tu iglesia para traer consejo tuyo de la palabra, de tu palabra, Señor Jesús. Yo te pido, Padre mío, Señor, que tu palabra, Señor, llegue al corazón, llegue a la mente y al corazón, Señor. Mira el peligro, Señor, de nuestros adolescentes, es más de nuestros niños, Señor, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Mira los matrimonios, Padre Santo. Mira, yo te pido, Señor eterno, que los guardes, los mantengas fieles, Señor eterno. Les hagas sentir, Señor, ese amor entre ellos, Señor eterno, y que aprendan a conocerte y a respetarte, Señor amado. Gracias te doy en esta preciosa tarde, Señor, por este precioso consejo de la palabra de Dios, Señor. Guárdanos y ayúdanos. Guarda tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Yo quiero, hermanos, agradecer a cada uno de ustedes, hermanos, por sus oraciones. Para nosotros ese es un bálsamo, hermanos, que llega a nuestra vida. Y eso, hermano, nos anima, hermano, nos impulsa a seguir trayendo consejo de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, desde temprana hora se ha estado mencionando sus peticiones, las oraciones por las necesidades, hermanos, si algún hermano está enfermo, también la hemos tomado en cuenta nosotros, porque somos un equipo, hermanos, y estaremos llevando también esas peticiones a la presencia del Señor. Y yo estoy seguro, hermanos, que mi Señor contestará a su tiempo. De antemano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, hermanos, y recuerda de que 8 días tenemos otro consejo de la palabra del Señor. Hasta pronto. Que Dios te guarde.